Hola, ¿qué tal? Creo que no se me estaba escuchando, ahora sí. Vale. Bueno, tenemos un programa raro. Sí, de hecho iba a contarte lo que me ha pasado con Amazon. O sea, Pues, pero es off topic eso, ¿no? sí, bueno, da igual. Por algún sitio hay que empezar. Bueno, yo iba a empezar. Iba a empezar diciendo lo que nunca decimos: que nos podéis ver en directo en Twitch, como estáis haciendo ahora, aproximadamente 0 millones de personas. Nos podéis ver luego en diferido en YouTube también. Y nada, que estamos por Bluesky, la mierda Posmo y que si os queréis estar un poco al día, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, no todo vamos a decir nosotros, que ya sois mayores. Eh, ah, Hoy íbamos a... Bueno, otra cosa que habitual, veréis por aquí arriba una dirección de correo, aceptamos relatos a destripar, pues como hacíamos cuando teníamos la revista que leíamos en directo y comentábamos los relatos, pues si quieres que te demos caña, pues ahí está. De momento lo seguimos Puede, manteniendo. puede. La gente no se atreve. Lo No entiendo. entiendo por qué. No sé por qué. Quiero decir, No entiendo por qué. si está bien, pues lo decimos. Y si sacamos alguna punta, siempre desde el cariño y el buen rollo. Eh, de hecho, puede que seamos incluso más amables ahora que no hay concurso que cuando Sí. había concurso. Porque bueno, con el tema de que había concurso, había pase de revista, había finalistas y tal, éramos a lo mejor más cañeros que lo que podemos ser ahora. Entonces, bueno, que no tengáis miedo y bueno, y si no, pues nada, cerraremos. Pero de momento tenemos premio bastardaposmoderna@gmail.com. El premio es salir en el programa. ¿Qué más premio quieres? Maravilloso. Te van a Madre ver mía, millones de personas. ¿cómo vamos a quedar? Hoy nos vamos a retratar un poco con varias cosas. Y bueno, y recordar también que la mierda postmoderna y la basada postmoderna no se hacen responsables de las opiniones volcadas ni siquiera por los creadores del programa. O sea, irresponsabilidad absoluta. Como si fuéramos 14. No, yo te voy a contar lo de Amazon, tío. Pues venga, cuéntalo de Amazon y luego entramos en materia. Me equivoqué en el título, tío. No jodas. Mm. Sí, así que, bueno, Así crees un previously, no sea que alguien que nos ponga como comentario pues, contexto. mira, exactamente. O sea, es una primera edición que va a ser descatalogada automáticamente. O sea, básicamente has tú subido tu novela a Amazon y directamente está mal. Digo que en el libro, además, el libro era un juego sobre un título de otra obra y puse el título de otra obra. A ver, te puede valer para sacarte una copia impresa y ver que estás de puta madre y a la siguiente va del tirón. Porque no te deja cambiar el título, ¿no? No te deja cambiar el título. Hay 7, 8 cosas que no te deja cambiar Amazon, por lo visto. Yo estoy aprendiendo Amazon ahora, a estas alturas de mi vida. Y no me deja, así que voy a borrar este y hacer otro nuevo. Oye, lo mismo, si a alguien le interesa que hagamos un tutorial de Amazon para novatos, sería Sí, eso sencillo. molaría. Podemos subir un libro o incluso, yo que sé, o cualquier Eso cosa de, molaría. de prueba, lo Yo hacemos de en un momento momento. no voy a ayudar mucho en el tema, pero bueno. No, por lo menos lo que es lo básico. Que parece, a ver, es relativamente sencillo, te van contando lo que hay que hacer, pero bueno. No, está bastante bien. Sí es verdad que a veces te da un fallo de algo y no te explica cuál es el fallo. Sí, claro. No vaya a ser que lo puedas Es un poco solucionar. probar. Es un poco probar, así que nada. Bueno, Y pues eso es todo, o sea, soy de lo que no hay. Además, me acuerdo que me dijo Andrea, se puede cambiar todo menos el título y ¡pam! pues vamos a ponerlo, ¿vale? Vamos a hacerlo mal, si es que total. Bueno, de todas formas, bueno, creo que no tendrás problema porque no me suena que luego compare los interiores de los libros para ver si alguien ha No, si plagiado o algo. no va a llegar ni a ser publicado. O sea, Ya lo no- tienes ahí en borrador y ya está. Es que No, creo... está publicado, está prepublicado como para lanzarlo. Sí, pero que no lo todavía, va a sacar a venta. pero no va a salir, lo voy a suspender.
De momento estoy con el otro, me lo deja ya en borrador. He aprendido a dejármelo en borrador por si tengo que cambiar algo más. O sea que vas un De poco, algo. vas un poco a pecar de lo que vamos a comentar a continuación. Sin querer, ¿eh? Yo no quería. Pero, Bueno, entrando ya un poco en turrón, que luego caen hachazos y nadie sabe bien por dónde ¿de dónde han venido? y alguien tiene ya el callo en el cuello, en la nuca. ¿Qué tal? La F2 y la F3. Bien. Estoy esperando la guillotina. Como de mayo. Bueno, todo esto viene un poco de una paranoia mía. A lo mejor voy a quedar como el abuelo de los Simpsons regañando las nubes o como señor mayor apretando puñitos. Puede ser, puede que haya parte de eso. Sí, Pero, porque el campo es muy grande. claro, es que da para... Ahí, bueno, sí, probablemente no tratemos todos los puntos ni comentemos todo porque hay muchos caminos alternativos y como no nos gusta irnos por las ramas, pues va a pasar lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, si acaso lo podemos retomar en algún momento. En resumen, la pregunta clave es si una vez que... bueno, por aquí te vas a apar tú, Raúl, porque tú no has llegado a publicar, no has llegado a hacer pública la obra. No, eso ha sido un fallo de... Ha sido un la obra no va a fallo sufrir de edición. cambios. Ha sido Claro. un fallo tonto. La cosa es, la pregunta clave, resumiendo mucho y generalizando mucho, y luego ya entraremos en detalles y en casos más concretos, es si el autor, una vez que ha publicado su obra, tiene derecho a modificarla, no tanto a modificar las siguientes versiones, sino que decir que la siguiente versión, la versión modificada, sustituya y anule a todas las anteriores, incluso pudiendo eliminarlas realmente, en los casos en los que se pueda. Claro. Lo que viene a contradecir al derecho supuesto, si existe, que tienen los... No me gusta llamar consumidores, pero es que no he encontrado la palabra mejor, porque claro, Público. sí, para el público. Bueno, para el receptor de esa obra, Del mensaje. de ese mensaje artístico, y hablo en general porque me refiero pues eso, a pues eso, literatura, música, cualquier tipo de arte, cine, incluso pintura, ¿vale? Por eso hablo en general. Luego ya en ese caso centraremos el tiro. Si el receptor de la obra artística tiene derecho a que se mantenga como él la recibió. Si todo esto viene un poco por algunas cosas que me han pasado. Y bueno, y pensando en aquello, ¿no?, que nos contaban, que se decía que la obra no estaba completa hasta que el receptor la completaba, ¿no?, y la hacía suya, aportando su parte al contexto. Entonces, claro, si luego viene el autor y te da un brochazos encima, ¿qué hacemos con esto? Claro, es que a lo mejor deberíamos no darle ya tanta importancia al autor como ha tenido históricamente, porque a lo mejor no la tiene. Históricamente, no tan históricamente, en realidad. No, históricamente en los Relativamente, o sea, últimos 250 años. Tampoco eso tanto. es. O sea, que históricamente mis Pues, cojones son históricos ya. Entonces, bueno, como el tema, pues podemos empezar a contar muchas cosas y tal. Yo creo que, aprovechando además que tenemos la opinión de Daniel HR al respecto en un audio que nos ha podido mandar, pues si te parece, empezamos por él, que él va a centrar, Vale. él va a centrar ya, él va a marcar ya un camino, seguimos por ahí, y luego pues ya pues lo que nos dé a entender y hasta donde lleguemos, y si a lo mejor nos quedamos cortos y necesitamos otro día, ya ahondaremos más. Sí que estaría bien, cuando ya llevamos 10 minutos de charla y esto ya no lo verá nadie, la verdad es que este sí que sería uno de esos momentos chulos en los que la opinión de la gente que lo está viendo pues se reflejara, aunque sean comentarios o lo que sea, porque Sí, porque el tema puede dar mucho de sí. sí, y yo la verdad es que aun teniendo una más o menos idea clara, no lo tengo claro, entonces sí que me interesa. De hecho, lo llevé al grupo, lo propuse como tema para, sobre todo, pues para saber también lo que pensáis vosotros, ¿no? Y por eso me interesa saber cuantas más opiniones mejor.
porque bueno, yo creo que también una cosa que nos diferencia como programa es que no somos nada dogmáticos. O sea, podemos cambiar de opinión si se nos convence fácilmente. No, Sí. no Sí. vamos, no solemos ir ya con la respuesta dada. Y de hecho, yo creo que este programa más que de respuesta va a ser de generar preguntas. Pero bueno, voy a poner la opinión de Daniel y seguimos a continuación. Si no la cago, Vale. como podéis ver, en un formato súper edgy. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por acordaros de mí para este directo. Y bueno, me habéis pedido que hable de remakes y de adaptaciones, que parece que es de lo que va a ir el programa de hoy. Más de lo primero que de lo segundo. Yo la verdad es que estoy bastante perdido. Así que voy a centrarme en lo que son las adaptaciones porque creo que es lo que más se ajusta a mi ámbito de estudio y conocimiento, ¿no? Bueno, yo os voy a hablar de esas adaptaciones, pero desde la perspectiva que, que se ha hecho desde la literatura infantil. Porque no olvidemos que la propia literatura infantil se ha visto sometida a reinterpretaciones que han modificado el mensaje original de los cuentos, de los cuentos infantiles, dulcificando el mismo mensaje para hacerlo más asequibles a los gustos e inquietudes del lector contemporáneo. No nos engañemos, la infancia de hace 100, 200 años no es la misma que la actual y su realidad no tenía nada que ver con la nuestra. Podríamos decir, como bien indica Ernesto Rodríguez Abad, director del Festival del Cuento de los Siglos, aquí de Tenerife, que es la sociedad burguesa la que modifica el contenido de los cuentos para eliminar aquello que no encaja en su visión del orden vigente o en este caso de la cultura dominante. Y eso incluye la desaparición de historias protagonizadas por mujeres que desafían los arquetipos de género tradicionales, donde ellas son aventureras, abandonan la esfera doméstica o tienen un rol protagonista. Un ejemplo de ello lo encontramos, sin ir más lejos, en El Príncipe Durmiente, no una adaptación, no un remake, una historia original que supone el reverso feminista de, del cuento de La Bella Durmiente, donde es en este caso un príncipe el que queda sumido en el sueño de los 100 años y es una princesa la que tiene que ir a rescatar a ese príncipe y por el camino va viviendo aventuras. Ojo, insisto, no es una adaptación, no es un remake, es una historia original que fue descubierta por el mismo padre de los hermanos Machado, Antonio y Manuel, en en el siglo XIX, a mediados de siglo. El padre de los Machado era un folclorista y un recuperador de la memoria oral muy, muy destacado y cuya obra pues no se ha tenido en cuenta en la literatura. Yo creo que quizás en buena parte opacada por la labor de sus hijos, más de Antonio, de mi queridísimo Antonio Machado, eh, que del propio Manuel. En cualquier caso, este cuento puede encontrarse fácilmente en librerías, está editado por la editorial canaria Diego Pune Ediciones, eh, y existe una adaptación hecha por el propio Rodríguez Abad y que es preciosa, está ilustrada por Noemí Villamusa y ya digo que es fácilmente accesible y encontrable en cualquier librería. Creo que, si no recuerdo mal, se editó en el año 17, 18, no lo recuerdo muy bien, pero vamos, insisto, es una obra que podemos encontrar fácilmente en cualquier librería. De la misma forma que las librerías están llenas de versiones edulcoradas para primeros lectores, que si bien son inofensivas y ayudan a niñas y niños a adentrarse en la lectura, hacen que las historias originales de los cuentos de Grimm y compañía queden relegadas a un segundo plano. Perrol,
Andersen, Wilde, los propios Grimm, siguen estando presentes en las librerías, ya digo, pero el lector infantil descubre sus historias, estas historias en bruto, cuando ya es muy tarde. Yo mismo descubrí los cuentos de Wilde, pues recién empezados mis años 20, mi veintena, y solo conocía sus cuentos, como digo, de aquellas adaptaciones que aparecían en mis libros de lengua de tercero de GB, allá por el año 93, 94. Ya eso queda muy lejos. Ojo, no hablamos de una desaparición forzada, como dirían los imbéciles hijos de un container de putas como Iker Jiménez o Soto Ibars. No, para nada. Pero sí de cierto temor a que niñas y niños descubran el mundo demasiado tarde. Porque no olvidemos que el cuento, como diría Gerardo Gutiérrez, les va a enseñar a prepararlos para la vida adulta. Y lamentablemente, pues estas versiones sencillitas, en un papel muy simplón, muy endeble, casi recortable, casi acartonado, eh, no digo que oculten el sentido original de las narraciones clásicas, pero sí es verdad bueno, que hace que parte de su mensaje se pierda y quede relegado a un segundo plano, eh, prevaleciendo un mensaje que poco o nada tiene que ver con la historia original. Anda, mira, la Sirenita tiene una historia de amor, qué bonito. Más que, más que ese significado oculto de sacrificio y casi existencial y antropológico que tenían tales narraciones. Evidentemente a un niño de 8 o 9 años no le vas a leer un cuento clásico porque no lo va a entender. No porque sea tonto, sino porque su realidad es distinta a la de sus abuelos. Pero sí creo que podemos abrirles la puerta a ese mundo y cuanto antes, mucho mejor. No dejemos que el niño se quede a las puertas de ese descubrimiento que seguramente le ayuda a encarar la vida y a superar las decepciones y las calamidades de una forma más madura y aceptable. Termino con un mundo que empecé a conocer hace cosa de un lustro y es el del cómic. El TVO cuenta con unas adaptaciones maravillosas de los clásicos de la literatura, ¿eh? ¿Podemos interpretarlos como remakes? No, no. Pero sí como muy buenas adaptaciones que profundizan en la obra original. Yo os voy a recomendar un par de ellas. La primera de ellas es la versión que hizo Carlos Jiménez, el autor de Paracuellos, de La máquina del tiempo de H.G. Wells. En esta obra, eh, encantadora por su sencillez, profundiza en esa terrorífica utopía poscapitalista imaginada por el autor británico, con un dibujo, ya digo, muy sencillo, a blanco y negro, pero no por ello menos eficaz e impactante. Y también os quiero recomendar Nela, de Rico Pulido, un paisano de aquí de Tenerife, y que adaptó, hará cosa de una década, en 2013, una maravillosa adaptación de La Marianela de Galdós y que está publicada por la editorial Astiberri. Obras, las dos, que siguen presentes en librerías y que yo os emplazo a que descubráis y a que, bueno, quien nos pueda oír, entre ellos estoy seguro de que va a estar ahí, porque estás ahí, ¿verdad, Aureliano? Estoy seguro de que el público, ese pequeño público, ya digo, que nos escucha, pues va a disfrutar. Yo creo que nada más. Nos vemos en la próxima y que se joda Israel. Que se joda. Pues sí. Y como era de esperar, se ha ido por otro rama. Nos ha abierto una rama nueva, Bien. que está Claro. bien. Bueno, pero sí que al final, claro, aquí ya no es tanto el propio autor Autor, sino lo que se como, puede hacer después con como su lo que obra, se puede hacer es después, ¿no? Que es una cosa un poco diferente, pero bueno, que al fin y al cabo también... bueno, hasta qué punto también a veces los autores están sometidos o condicionados por
la editorial a la que pertenezca, ¿no? O sea, bueno, o la productora o lo que sea. Pero si es algo que te hacen desde fuera, a posteriori, pues no puedes hacer mucho, ni tú ni el lector de la obra. Es como No. cuando te ponen... Simplificando es, tú te has leído la novela y dices, joder, vaya mierda de peli han hecho. Pues es lo que hay. Lo que hay, tú has leído la novela, te quedas con la novela y ya está. El tema es lo que tú planteabas era otra cosa. Yo publico una novela en 2025, tú la lees y en 2026 cojo, la elimino y pongo otra cosa encima. Parecida, pero que ya no es la misma, ¿no? Eso con es. los cambios que yo he decidido. Y no te digo que es una segunda edición, con los cambios adecuados que yo he decidido. Claro, y lo peor no es eso, sino que si yo intento buscar la original, No lo vas a encontrar, no lo voy a encontrar. Has conseguido retirarla. Que claro, eso en el mundo libro es más complicado. El mundo pero físico es complicado, pero claro, en el mundo digital no pero, tanto. No, en el mundo digital está pasando ya. Si esto viene porque me ha pasado ya en el mundo digital. Bueno, antes de seguir por ahí, por comentar algunas de las cosas que decía Daniel, ¿no? Porque me ha parecido también interesantes. Sí que es verdad que obviamente claro, los cuentos nacen en un contexto sociocultural concreto y con una intención clara. A ver, los cuentos no son para pasarlo bien ni para entretener a los críos. No. Son lo que, como decía él, ¿no? Para prepararlos para la vida adulta y para alertarles de los peligros del mundo, que en ciertas épocas pues eran más, o por lo menos eran diferentes a los peligros que haya hoy en día. Otra cosa es que, bueno, pues que se vayan adaptando pues a cada época por las consecutivas sí, yo creo que editoriales o productoras que ya no tanto crean obras, sino que producen productos de consumo cultural, ¿no? Por así decirlo. Pensando, por ejemplo, en Disney, destrozando cuentos desde principios del siglo XX. Pero Disney no está haciendo nada distinto de lo No, que claro. hicieron los hermanos Grimm. De hecho, eso, No hace nada distinto. los hermanos Grimm hicieron lo mismo. Y los hermanos Grimm no hicieron nada distinto de lo que hizo Pegor anteriormente. O sea, Pero que no hay ninguna diferencia. es Coger cosas que se contaban en los pueblos, en las casas, en la intimidad, para avisar a los niños de ciertas cosas. Pero que me atrevo más. Tampoco no es nada que no se hiciera con la Ilíada, por ejemplo. La Ilíada viene de una tradición oral, la Ilíada de Odisea viene de tradiciones orales, y al final Homero Cristaliza. pues eso lo refleja a su manera, ¿no? Incluso más atrás, muchas de las historias de la Biblia son narraciones orales que en cierto momento se fijan. Correcto. Con una intención, además, concreta. Yo distinguiría una cosa, claro. Es que una cosa es decir, lo he cristalizado, se ha cristalizado en la escritura en un momento dado con unas condiciones concretas. Y otra cosa es una intención muy clara de hacer algo con ese texto oral. ¿Me entiendes? Sí, no, claro. Pero yo creo que la intención siempre está... Claro, o sea, porque la intención... de Disney ya no es la misma que la del cuento original. No, claro. Pero quiero decir que la intención que tú de coger la tradición oral o coger una historia que ya estuviera escrita y hacer una versión, hombre, siempre has visto ahí algo que te viene bien para contar algo que tú te interesa. Pues ya sea pues advertencias en caso de los cuentos o cualquier tipo de mensaje que te interese, que te cuadra con esa historia, que obviamente es una historia. Claro, aquí estamos ya pues un poco economizando, ¿no? Porque tengo una historia que funciona, que está aprobada, que tiene el marco de que durante el tiempo ha sobrevivido. Digo, coño, pues aquí hay algo que tiene chicha y que me puede valer para hablar de lo que yo quiero. Que pudieran empezar recopilando cuentos orales, tanto alemanes como franceses, europeos en general, y adaptándolos y dejándolos por escrito como habían hecho otros antes,
acabaron modificando esas primeras versiones propias porque no les daban perras, porque llegó un editor y les dijo, oye, que no podemos matar al protagonista o no podemos castigar al villano de esta manera. Esto hay que cambiarlo. Y esto llegaron y dulcificaron sus propios textos. Claro. Por el tema económico. Por eso te decía que una cosa es que algo cristalice de cierta manera, que nos puede gustar más o menos, como por ejemplo la Ilíada o la Odisea o la Biblia, y otra es que ocurra por un tema espurio, por perras. Sí, por perras o por, aunque o la por Biblia control. cristaliza por otros temas. O igual... por temas, claro, por temas de control y de justificarte como... Pero al final es lo que necesita, tú entiendes que necesita la sociedad. Ya, claro. Esas lecciones y haces eso. Pero los hermanos Grimm lo que necesitaban eran perritas. Sí, pero bueno, que al final siempre el motivo no es puramente artístico, por así decirlo. No claro, es que... Ni el... Quiero pensar que puede serlo. O sea, sí. Un folclorista que va rescatando textos... Claro, pero eso... Un musicólogo que va rescatando música... Claro, no eso es por perras, claro, eso es diferente. Yo eso lo metería diferente, en un apartado diferente. Eso es más, pues eso, algo más antropológico, si quieres, o de preservación del medio. Y de hecho, es que es algo que incluso es necesario, pero no hacerlo ya con textos o con música del siglo XV. Es que te va a hacer falta para hacerlo con cosas de hace 20 años. Que ya no se encuentran en formato físico, porque el formato físico está desapareciendo y que es muy difícil encontrarlo en formato digital. El ejemplo último que pasó a mí, que lo puse en Bluescape. Estaba con un colega aquí en casa y escuchando música, sonó una canción y me acordé, hostia, esta canción sonaba en la peli de Airbag. Empezamos a hablar, hostia, qué buena Airbag, no sé qué. Hostia, pues nos apeteció verla. Tengo 40 plataformas de pago. No estaba en ninguna. Ya, tío. En ninguna. El Airbag es muy heavy, tío. Una película del 97, creo que es. 96, 97. Película del cine español desde Viridiana. ¿Vale? Sí. O sea, una sátira cojonuda a la España del pelotazo. Y no la encuentras. Y no la encuentras. O sea, la vimos al final en una web, creo que es latinoamericana, ilegal, pirata. Directamente, o sea, no hay otra forma de decirlo, ¿no? O sea, no creo que tengan los derechos de transmisión de la peli. En teoría salía que estaba disponible en Prime de Estados Unidos, pero ni con VPN funcionaba. Pero una película española que fue importante en su momento, o sea, yo me acuerdo de ir a ver Airbag al cine y bueno, y decir, coño, 7 veces fui yo al cine a verla. Claro, o sea, es que los comentarios de todos los memes es que esta película no parece española. ¿Qué teníamos entonces? ¿20 años? Teníamos. Claro. Y probablemente en su momento no pillábamos toda la carga de... No, cada vez que la ves pillas algo. Claro, o sea, porque bueno, y más con lo que se supo después, que durante esos años que de lo que se hacía, pues eso, todos los mamoneos, el Santiago Segura político que nos hacía gracia por la culpa de las madres que las visten como putas. Pero es que era la vida. Era vamos, cosas que han salido después y peores. Pues eso, esa película pues está canceladísima, entiendo. Supongo que que como habla de irse de putas y de cocaína y ese tipo de cosas, aun siendo una sátira completamente evidente porque es tan bestia que no cabe duda, o sea, es que no cabe duda que no lo está poniendo como ejemplo ni glorificando. O sea, el que salga de ahí pensando que eso es lo que mola, no tiene cultura. Toda una forma de vivir de cierta gente. Sí. O sea, además, es que lo dicen, son todos apellidos compuestos. Sí, claro. Todos tienen apellidos compuestos. Ortiz de Zárate, en fin, no sé. Claro, es que es así. Pues eso, tío. Hoy en día, con el tema de que está todo en digital, es imposible encontrarla. Dirás tú, bueno, pero seguro que la puedes encontrar en DVD por ahí. Ponte a buscarla. No, claro, y encuentra en DVD. Y encuentra, suponiendo que la encuentres, ten un DVD tú ahora mismo. Claro.
De hecho, bueno, yo ahora mismo, el Los único... ordenadores ya no llevan... Los ordenadores ya no llevan dispositivo de disco ninguno. Yo ahora mismo lo podría ver porque en la consola me compré la versión gorda con disco, iluso de mí, pensando que serviría de algo. Bueno, me vale para poder ver DVDs y Blu-rays. Pero que... A ver, que esto es un poco la anécdota. Esto es, pues eso, el abuelo Simpson quejándose, pero Ya. lo que va más allá... En Amazon 35 pavos en Blu-ray. ¿La has encontrado? Sí. Sí, pero eso... que ¿Dónde algo... vas a ver un Blu-ray? No, y aparte que eso, coño, que a mí algo que debería ser... Se supone que cuando nos vendieron lo de las plataformas, ¿no? Que íbamos a tener acceso a todos los catálogos y a... Entonces tienes... Es mentira, o sea, tienes acceso a lo que quieres que tengas acceso. Y vale, no es censura, se puede conseguir de otro lado, pero marca una tendencia. Y es que lo que yo no, lo que no quiero que vea no lo vas a ver. ¿Qué intención puede tener un autor para hacer eso que estamos hablando? O sea, es decir, tú has publicado algo. Bueno, aquí en este caso supongo que será más cosa de la productora que del propio director, obviamente. No, claro. Hay unos otros estamentos que están decidiendo que esa película se cancele, entre comillas. Sí. O sea, no que se cancele, que nadie hable de ella y se diluya hasta que desaparezca. Sí, y que la única alternativa que te quede, pues sean eso, sitios, en principio, pues eso, piratas. O sea, básicamente, es que no. Lo que sea. Yo me refiero, o sea, lo que estamos hablando de, yo escribo una novela hoy y mañana intento eliminar esa primera versión para colar la segunda. Pues eso también me ha pasado. O sea, es decir, tú lanzaste la segunda versión. Sí. Y ya los críticos que se peguen. Pues mira, eso, ese tema más profundo. Escribió una segunda versión de Nadja en el 62, 30 años después. Sí. ¿Y qué? Pues ahora están diciendo, vale, en la primera versión ponía esto y en la segunda hizo estos cambios. Ya está. Sí, y a veces son cambios que son un poco... A ver, lo típico siempre, las subsiguientes ediciones normalmente siempre se recorrige o hay algún ajuste, no suele ser un cambio muy brutal. Lo que sí que me lleva a preguntar lo de que directamente que el autor haga el cambio y que se elimine todo lo demás, me vino por otro caso que me pasó también después del caso de Airbag, que es como más estructural. Y no sé si aquí tiene directamente que ver el autor o la discográfica, pero bueno, en principio entiendo que aquí el autor tendrá que ver porque siempre ha sido... Se trata de Mike Oldfield en concreto. Todos los discos que sacó en los 70, sus primeros discos desde a partir de Tubular Bells, pues luego ha sacado ediciones remasterizadas en los 2000 y pico. ¿Vale? Sí. Pero no es que... O sea, no está simplemente cogido el original y se ha limpiado y suena mejor y tal. No, ha cambiado la mezcla. Ha introducido... Claro. Y lo otro no lo encuentras. Y lo otro ya... No es, o sea, y ya no puedes escuchar la música original. Claro, lo otro, en teoría, en digital, yo por lo menos tampoco lo he encontrado. De forma así, o sea, rollo Spotify, una cosa así más oficial. Te encuentras solo la versión nueva. Y hay cambios... Claro, a lo mejor en una novela te enteras menos, ¿no? Pero si tú has escuchado un disco 40 veces, te lo sabes, de memoria. Te lo sabes y estás oyendo algo que no es lo mismo. Claro, y no solo es que ha introducido líneas de instrumentos nuevos, ha cambiado timbres de instrumentos, ha cambiado... O sea, se nota que es diferente. Entonces, hombre, de entrada tú lo escuchas y dices, esto no es lo que yo quería escuchar. Claro. Y claro, ¿tiene derecho a hacerlo? Entiendo que sí. Bueno, al fin y al cabo su obra, pero... Yo entiendo, de todas maneras, vuelvo a insistir, yo creo que es un tema de intención. O sea, ¿qué intención puede tener en anular algo? Es lo que yo no entiendo es, vale, sí. Encima algo que ha triunfado, o sea... Sí, es además los primeros tres discos, además, que son instrumentales, que ahí no puedes decir que haya nada político ni cancelable, porque, bueno, a no ser que a cierto uso de ciertos acordes se consideren políticamente inaceptables, en teoría... Puede ser sencillamente que el señor de los derechos de entonces no esté trabajando esos derechos y los señores que tienen los derechos de la remasterización están trabajando a tope. Se me ha ocurrido que puede que la cosa puede venir por ahí, por el tema de derechos, porque sí que es verdad que tú
cuando pasan X tiempos bueno, en música, en literatura, lo que sea, tus derechos se pierden, pero si tú sacas una nueva versión, se renuevan. Vuelve a empezar. Y yo entiendo que creo pensar que lo que puede pasar es eso, que están a punto de calcular esos derechos, saco la edición nueva, a saco de cambios, es la versión que vale, y la otra ya desaparece. Que a ver, que... Entonces, podemos llegar a una conclusión. Intereses Sí, pecuniarios, vamos a lo mismo, ¿no? O sea, si Daniel dijo que fue la burguesía la que empezó a adultificar los cuentos, ¿no? Para llevárselos a sus intereses, al final damos vueltas a lo mismo, ¿no? La culpa de siempre es la tiene el capitalismo. sí. De Que lo que ha pasado en los últimos 300 años, sí. Sí, básicamente. Pero claro, más allá de la anécdota tal, es como que... Porque, claro, incluso puedo entender que digas, vale, yo es que en su momento, cuando hice esta grabación, o cuando hice esta peli, o cuando escribí esta novela, no tuve el tiempo, no tuve los medios, no tuve la capacidad de hacer lo que realmente quería hacer, que es lo que he hecho 40 años después. Es un George Lucas. Y ahora sí puedo hacer lo que no pude hacer entonces y lo hago. Pero claro, ¿eso me da derecho a anular todo lo anterior? Claro. Porque no es Porque, solo... de hecho, por ejemplo, hablamos de George Lucas. Sí, en Star Wars lo hizo. El Star Wars se hizo así, o sea, en el año 2000 y pico dijo, voy a volver a sacar todo a raíz de los capítulos nuevos y metió escenas que no habían estado nunca. Y nos las hemos comido con papas, y ahí están. Sí, y ya se no nota. encuentras la versión original, yo creo que tampoco. Hombre, me imagino que sí, que estará, tampoco me preocupa. Pero... Sí, a ver, es como todo. Seguro que la encuentras en VHS o en algún DVD que saliera previo, pero en digital probablemente sea difícil encontrarla. Claro. Porque está vendiendo la otra. Porque está vendiendo la otra. Que además es la que le renueva derechos de autor, etcétera, etcétera. Derechos y gana 20 años más de derechos. Claro, los que sean. Pero claro, es lo que decíamos antes. Si realmente el receptor de la obra también forma parte de que se complete, de poner su parte, su interpretación, su emoción y su vivencia más, pues eso, a lo largo del tiempo, ¿no? Eso te lo están mutilando. Sin más, ¿sabes? Porque sí, a ver, yo tengo los CDs originales, incluso los tengo pasados a MP3 y lo puedo escuchar cuando me dé la gana. Si ese no es el problema. El problema no soy yo. No está así, claro. El problema es también la gente nueva que entre. Alguien, como por ejemplo, como me pasó a mí en su momento. Yo cuando empecé a escuchar a este tío, eran ya los 90 y yo descubrí que este hombre para atrás tenía un montón de discografía. Pues poco a poco, pues fui, pues claro, a ver, no estaba el mundo digital, pues comprando cassettes, comprando CDs de los discos originales y descubriendo ese proceso, pues eso, descubriendo, ¿no? Pues su discografía, que pues te puede pasar igual ahora, descubres un grupo que lleva un montón de tiempo tocando, te metes, te vas a ver su discografía completa para empollártelo porque te ha flipado, pues te puedes encontrar con que su discografía completa sea mentira. Sí, sí, completamente, claro. Te puedes encontrar eso, ahora mismo te puedes encontrar eso, sí. De hecho, hay incluso grupos que se dedican a hacer versiones. Sí, pero bueno, la versión ya es otra cosa. Sí, bueno, ya, pero son versiones, pero por ejemplo en sitios donde no, en plataformas como por ejemplo Spotify, donde no se haya subido ese autor. Ah, claro. Sí, claro, te están intentando, te están vendiendo eso. No te dicen que no es una versión, evidentemente. Ah, no vale, es vale. una versión, pero es un sucedáneo. Intentan clavar lo más posible la música que quieres oír. Bueno, los Beatles tardan un montón, por ejemplo, en estar en Spotify. Claro, porque Y si no... había de todo con las canciones de los Beatles. Había de todo. Pero bueno. Sí, bueno, luego está el derecho, los que te compren los derechos para estar en tal o cual plataforma. Que... Yo creo que todo esto que estamos hablando se resume a la intención de cada uno. O sea, por ejemplo, estoy pensando en Kafka. Cuando me muera, quemáis mis obras. ¿Por qué no las habéis quemado, cabrones? Hijos de puta, claro, Kafka todavía se está revolviendo en la tumba. Dukas, Paul Dukas. No, tú dirás, ¿quién era Paul Dukas? Nadie.
el aprendiz de brujo, volvemos a Disney, ¿vale? El señor Lucas quemó sus obras y un amigo fue por detrás sacándolas del fuego. O sea, el aprendiz de brujo no existiría hoy en día si no hubieran salvado la obra de la hoguera, literal. O sea, el tío quemaba sus obras y tenían que ir detrás sacándolas. La intención, al final, yo creo que es lo más importante. O sea, realmente no podemos evitar que un autor o un lector haga lo que quiera hacer con la obra. O sea, sí, no, claro. Tú quieres coger mi novela y tirarla por la ventana, sí, puedes hacerlo. Pero la realidad al final se va a imponer en cualquier sentido, ¿vale? No tanto en un lado como en otro. Ahora, si tu intención es ganar perras con mi esfuerzo o ganar perras extra sin tener nada que ver, o yo qué sé, o tú mismo como autor engañar a tus lectores por un tema... Este vídeo es para ti. Me lo tienes que justificar, quizá, ¿no? O tampoco, yo qué sé. Sí, pero dices tú que la realidad al final se acaba imponiendo, pero es que te están modificando la realidad. Sí. Al más puro estilo orwelliano. Eso es orwelliano totalmente. Completamente, o sea, porque te están cogiendo algo que decía una cosa y ahora te lo están cambiando a otra. Claro, y la otra ya no existe, y la buena es esta. Y la otra... Eso de que la justicia se impondrá y la realidad se impondrá... Bueno, una mierda. Se impondría antes, pero en la época digital, tócate la flor. O sea, es apretar un botón. Claro, claro. No digamos ya que, bueno, la posibilidad de borrarlo, ¿no? Pero... de borrar y de cambiar las cosas y de editar las cosas continuamente. Claro, estando todo sometido a interés de empresas, pues al final, pues, bien sea una productora, sea una discográfica, sea una editorial, o incluso a pintura. O sea, la pintura también, el arte digital. O sea, es que yo creo que se escapan la cultura y la arquitectura, porque y las artes escénicas, porque lo demás está todo jodido. Pueden hacer lo que... O sea, pueden reescribir la historia como quieran. Bueno, espérate que van a hacer edificios 3D con impresoras 3D de cemento. Sí, bueno. Eso está ya a la orden del día. Dales tiempo, ¿eh? Que además, sí, bueno, en edificios también, bueno, todos... Siempre que visita la típica visita a una catedral con guía, te dicen esta parte es del románica, esta es del barroco, esta es neoclásica, esta es ampliación de no sé qué. O sea, esa evolución... Es que vamos un poco a la restauración. Hostia, con la restauración se han hecho verdaderas barbaridades. Sí, sí, sí. O sea, edificios que se cayeron hace 3 siglos y los han levantado conforme ellos creían que, por ejemplo, la Catedral de París, la famosa Catedral de París que se ha quemado, y han vuelto a hacer lo mismo. Claro. De hecho, la hizo un arquitecto que se llamaba Viollet-le-Duc y no tenían ni... Había partes que no tenían ni puta idea de cómo eran. Y se las inventó él. Sí, sí. Entonces, ¿qué tiene de medieval y qué tiene de siglo XVIII? Pues... Bueno, todo el Carcassonne, también en Francia, que es como ejemplo de ciudad medieval, amurallada, tal cual, quedaban 4 piedras de la muralla y lo reconstruyeron todo en el siglo XVIII, creo que fue. 18-19. Sí, sí. Sí, quizá fuera Viollet-le-Duc también, sí. Bueno, pero bueno, por lo menos ahí hemos avanzado, ¿no? Ahora, por lo menos en España, cuando hacen una restauración, se tiene que notar que es restaurado. De hecho, muchas veces, pues eso, cuando son murallas y tal, ves, dices, cacho, dice, no, es que está hecho aposta para que lo sepas. No es bonito, pero la realidad es que es muy tozuda, se ha caído. Claro, no claro. No puedo engañaros. Sí, obviamente, tampoco... Hay gente que monta un parque de atracciones... Eso es. Sí, Carcassonne es un poco parque de atracciones al final. Es bonito, pero... Al final es un parque de atracciones, perdona, ya no es el edificio de entonces, es un parque de atracciones. Bueno, pero también te vale para hacerte un poco la idea. Bueno, es otro melón. Visitamos un... Bueno, es el castillo de mi pueblo, pero están todos igual. Todavía está la madera del andamiaje. Madera con 800 años. Y todavía está allí. Claro, si no ha pasado nada chungo. Está reconstruido y dices, no, perdona, es que está la madera todavía. Claro, si no ha tenido ninguna... A ver, que contra eso no puedes luchar. Claro, la madera ponían tablones
ponían vigas de madera, sobre esas vigas hacían una especie de cajones y lo rellenaban con cemento de la época. Claro, claro. Y si el castillo no ha Y tenido luego, ningún desastre... del tablón y el tablón se quedaba dentro. Claro, si no ha tenido ningún desastre, pues se mantiene. Pues están allí. Yo cuando los vi dije, no puede ser que sea la madera todavía de hace 800 años. Sí, allí está. Pues un poco a lo que yo veo es un poco también eso, ¿no? Que de cara al futuro, porque al final estas restauraciones son públicas. Si no tienes realmente algo público que sea independiente de beneficio, que esté por la preservación, te montan... estás jodido, pero... O sea, no digamos ya toda la obra, pues que obviamente que se va a perder por irrelevante, pues como todo lo que hemos escrito nosotros, por ejemplo, que no... ¿Ejemplo? Que se va a perder por irrelevante, venga, va. Bueno, que aún así tampoco, porque a nivel literario, si tú lo publicas, si le sacas depósito legal, se guarda en la Biblioteca Nacional. Quiero decir, o sea, la preservación, técnicamente, alguien podría ir a ese manual, o sea, tener ese objeto físico y sacarlo en algún momento. A ver, yo siempre lo he tenido claro. Yo, en algún sitio, por lo menos lo tengo que dejar, en un par de bibliotecas o 3. Sí, pero eso que si tú tienes depósito legal, por lo menos aquí en España, tienes que entregar ciertas copias, eso va a la Biblioteca Nacional. Claro. Que obviamente supongo que eso acabará pues en algún cajón olvidado, pero bueno. No, acaba tú, la Biblioteca Nacional cualquier día hace así. ¡Pum! Claro. Se cae. Pero todo, si no es... A lo que voy, si no hay algo realmente público que mire por la preservación y de donde puedas tirar del original de cada momento, estás completamente vendido. Es muy difícil porque, y además, en esta época en la que estamos creando por encima de nuestras posibilidades todos... Pero lo puedes preservar en digital. Con todos sus inconvenientes. La obra gráfica, obra plástica, no. O sea, no es tan fácil. Yo no lo veo. Bueno, a ver, hay cosas, obviamente. De hecho la Biblioteca Nacional dice que no hay depósito legal en revistas, en fascículos de no sé qué. Eso ya no me líes, ¿no? O sea, no me manden más cosas. Sí, pero que a nivel digital, yo creo que no sería tan... No, o sea, no es tan agresivo. Sería voluminoso y ciertamente no sería trivial, pero podría hacerse. Para música, para literatura, para cine, para videojuegos, ¿por qué no? También, para cómics. Sí, claro, en teoría deberíamos... Para todo lo que sea digitalizable, a lo mejor... Bueno, a ver, pintura siempre puedes sacar una fotografía en alta resolución, ¿eh? Sí. Siempre, claro, se digitaliza exactamente igual. Claro. Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que hay un volumen ahora mismo que ningún estado se está planteando esto. Deberían, pero no se lo están planteando. O sea, ya te lo digo yo. No, y sobre todo también porque tú decías, es que no interesa. ¿De qué te vale? Exacto, o sea... Entonces, claro, se deja la preservación en manos de las productoras y van a lo que van. Y bien, pues claro. eso. No, está claro. Películas que sean cancelables, pues se sacan del circuito. Pues lo que decíamos antes, versiones nuevas por motivos X que anulan a las anteriores, probablemente por lo que sean decíamos por motivos también económicos. Renovar derechos de autor, probablemente, pues estás perdiendo todo lo anterior. Y al final te da un poco lo mismo. Lo que tú dices, tampoco puedes hacer mucho, ¿no? Pero sí que da un poco de pena de que los que vengan pues en breve, o sea, ya hay ciertas cosas que no son tan antiguas y a las que no va a tener acceso. Cuando nos vendieron que un poco también la hipotenusa de que nos vendieron, ¿no? Que pues estaría todo accesible aunque fuera de pago. Si es que me da igual, si aunque sea de pago, pero no, tampoco. Que pueda ver cualquier peli o que pueda escuchar cualquier disco. Y si hay 7 versiones, pues habría que dime ver cuáles. También, habría que ver también lo de la cuestión del volumen, porque yo sigo pensando que ahora mismo es brutalísimo lo que se está produciendo a nivel mundial no sé, que prácticamente todos somos artistas. Sí, pero por ejemplo, a ver, el volumen no es un problema.
Tú No es un piensas... problema hoy en día por el tema de digitalización. Ya No, claro, obviamente, pero tú piensas... pero ya no, sí es un problema de catalogación. Amazon lo está haciendo. Tiene toda la literatura catalogada. Está haciendo una parte minúscula por sus propios intereses. Bueno, pero minúscula comparado con todo lo que se puede estar Ya, haciendo. pero quiero decir, si una empresa privada se puede permitir el lujo de catalogar todas las mierdas que quiera publicar cualquier gilipollas en el mundo, incluidos nosotros, coño, ¿no va a poder hacerlo un Estado con lo que se publica en su país? Si quieres institucionalizarlo a través de editoriales, ¿vale? Ya no es tanta... ya, ¿sabes? Ya no es tanta morrallica. A nivel de cine, ¿cuántas películas salen al año en España? No sé. Yo qué sé. Pon que ¿100? salgan... Yo qué sé. Pon que salgan 1000. 50, No, sé si no eso tienes, va no tienes espacio para digitalizar 1000 películas al año. No sé cuántas pelis se hacen en España. No, se podría mirar, pero tampoco vamos a hacerlo. Somos así. No, mira, ya ni me muevo. No, pero quiero decir, ¿cuántos discos se editan al año? Tampoco es tanto. O sea, cuando tenemos la capacidad de digitalizarlo, si es que además, si es que lo están haciendo ya las empresas privadas, con catálogos enormes. Catálogos que un país se puede permitir, porque es mucho más pequeño. Ya. Incluso metiendo, si quieres, el filtro de editorial, discográfica, productora, como filtro para que no se cuele cualquier morralla de cualquiera que está en su casa y... Sí, solamente cosas que han sido publicadas. Claro. Publicadas Hechas, sí. tradicionalmente, digamos. Sí, sí, pues eso, con Pero una... eso tampoco sería justo. No, pero O sea, por lo quiero menos decir, no sería justo con No respecto... sería justo porque... Claro. Sí, pero al menos sería algo. Es que ahora mismo no, nada. Ya. ¿Sabes? Como un Ahora mismo yo creo, dependemos- como un primer paso, ahora dependes de la buena voluntad de un tío que su objetivo es ganar dinero. Entonces, Claro. Bueno, pero eso es el capitalismo. O sea, ya. No es... Pero es que depender de la buena voluntad de esto, pues como que... Como, Eso que es como, cuando como el le date por decían a jodido. bancos que firmaran un pliego de buenas prácticas. Pues eso, es que... Pero vemos que, a ver, como primera opción lo tienes. Y que pudieras consultarlo. Incluso, ya te digo, si es que no te estoy diciendo... No te estoy diciendo la locura de que tenga que ser gratuito ni de libre acceso ni nada de eso. Solo que esté en un sitio y que sea... si por Accesible. cualquier motivo, claro, si por cualquier motivo la editorial, la productora lo quiere sacar de su catálogo, vale, está en el catálogo público. Es que ahí también voy yo. Es que si lo hace un Estado, tiene que ser público y gratuito. Bueno, no tiene, a lo mejor no tiene por qué ser gratuito. No, sí, tiene por qué, hombre, vamos a ver. Un Estado no puede actuar de esa manera. No. Bueno, depende de la función que le quieras dar. Si le quieres dar, si Tiene quieres, sentido. si Entonces, ¿hasta le qué das, punto el Estado no se quiere meter, como no se mete en muchas cosas, porque hay un campo ahí abonado para la privada? no, pero puedes, no, bueno, claro, a ver, además en época de privatizar, pues si se está privatizando todo lo que no se puede, todo lo que se quiere privatizar y más, como ahora para hacer algo público, si esto es ¿Para qué completamente, vas a hacer algo público que luego vas a privatizar si ya está privatizado? claro, no, claro, si esto ya, Ellos. a ver, si no privatizas la energía y la lían parda como para como para hacer público esto. Sí, claro. Esto es una idea que no va a ningún lado, obviamente. Sí. Pero que el futuro es, pues eso, darte por jodido y saber que no vas a tener acceso a muchas cosas a las que probablemente por edad incluso hayas vivido. Que es que no puedo ver una película o no puedo leer un libro del siglo XVI porque se perdió. Y no sé que les escribió, que los hay, sabes que Claro, se escribieron libros y se han la perdido. realidad a la que yo me refiero siempre es esa. O sea, si se ha perdido, se ha perdido. Pues se ha perdido, Hay vaya por obras que Dios. no hemos leído nunca, no sabemos ni que han existido porque es que no. Claro, pero es que ahora hay cosas que salieron cuando Cosas tú que tenías hace 20 10 años que las vas a buscar y ya no están ni en Amazon. y ya no está en ningún sitio. Pues ese es nuestro presente Cyberpunk. Cyberpunk, ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Que había que soltarlo. Bueno, no sé. Este programa es un poco raro, a lo mejor se nos ha ido la pinza. Bueno, Y al final es un poco sí. Puñitos apretados, pero no tenemos buen
Buen apaño. Yo creo que cada uno al final tiene que tragar con lo que... Es que tampoco sigo sin ver, Dani, ¿qué sentido puede tener hacer eso? O sea, que reniegues de tu obra de juventud, porque hay gente que también ha renegado de su obra de juventud y quiere eliminarla, y han intentado eliminarla. Yo qué sé. A ver, el sentido más obvio es el Puede que hemos ser dicho también, antes. es que claro, y eso entraría dentro de unos motivos no espurios del autor. Que yo, cuando cumpla 80 años, diga, esto hay que eliminarlo de mi vida, hay que borrarlo. Yo qué sé, tío. Ya, pero es que ahí estás un poco... ¿No sería legítimo? Pues no, para el lector, no, evidentemente. O sea, ahora llegan los herederos o el autor vivo y dice, la saga Fuga de JB hay que eliminarla, ya no la podrás leer más. Yo diría, hostia, qué putada, ¿no? Bueno, y tú por lo menos has leído. Pues a ver cómo me la borras de la cabeza. Claro, o sea, yo la tengo ahí en la estantería, tendrás que entrar en mi casa a robármela, porque además tengo 5 ejemplares, los puedo repartir. Claro, no va a ser tan fácil. Torrente Ballester, herederos de Torrente Ballester. Bueno, yo sigo pensando que evidentemente ahí hay una confrontación muy clara entre lo que sería legítimo para el autor y lo que sería legítimo para el lector. Al final, como autores, hay que ser humildes, o sea, hay que ser honestos. Tú cuando publicas algo, se lo estás entregando ya al público, claro, al lector. Esa obra deja de ser tuya, ¿vale? Sí, yo creo que eso es algo puede estar que... mejor o peor, mejor acabada, peor acabada, o no. Es que ahí entra todo lo que... ¿Te acuerdas que te dije que iba a hablar de Pierre Menard? Pues sí. voy a hablar de Pierre Menard. Tienes 2 minutos. Hachazo. Es que podíamos estar escribiendo la misma obra toda la vida, línea por línea y palabra por palabra, y no pasaría nada, ¿vale? Lo único que pasaría es que no tendríamos lectores suficientes, pero ya está, es lo único que pasaría. No, yo creo que eso lo importante es tener claro No es que tan una vez importante. que... No, quiero decir, el que creo que mucha gente que no, bueno, no tiene claro, que se la suda. Que tú una vez que haces público algo, pero es igual que cuando publicas un tweet, ya no es tuyo. Ya no O sea, es tuyo. cuando publicas algo en Bluesky ya no es tuyo, ya es de todo el mundo que lo ha visto. Y lo puedes intentar borrar o es que ver que sería un poco también lo mismo, ¿eh? Sí, igual. Hacerte un lavado de cara. Claro. Es tan sencillo como borrar el blog. Claro. Y toda la obra, que hay 10 personas que la han estado leyendo y siguiendo, Lo no pierden. van a volverlo a leer. Pero que incluso pueden habérsela guardado, ¿eh? Y tienen ahí copia y te la sacan a la cara. Quiero decir, lo que Claro. también hay que entender, que esto sería también otro melón, es que lo que hice en 2008, lo hice en 2008, no en 2025. Que aunque hay cierta continuidad, o sea, puedo haber cambiado de opinión, o puedo haber incluso radicalizado más, y seguramente seguramente hoy lo haría de una forma completamente diferente. Claro. Pero aquello está allí y pertenece a aquella época y a quien lo vivió en aquella escribir época. la obra otra vez. Vuelven a escribir la misma obra otra vez. Y No va a salir vemos igual. tu opinión 20 años después. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Pero Te marcas un Pierre Menard a ti mismo. ¿Por qué no? si la cosa es... Pero no elimines la anterior. Pero no elimines lo otro. Además, es que vuelvo a decir eso. Es que Y no hagas como que no ha me da la existido. impresión de que todo eso es por intereses que no son legítimos. Esto de secuestrar obras Es que al final es lo que es, sí. es un secuestro de tu propia obra, en este caso. Porque evidentemente si lo hace otro ya es perfectamente... Sí, bueno, eso ya es otra cosa, pero Otro hablamos el editor, por ejemplo. de tú con tu cosa. Sí, hablo del editor. El editor no puede secuestrar una obra para sacar otra, para sacar la suya y empezar a cobrar él. No, hombre, no. En fin, nos estamos quedando sin tiempo. No sé si tendremos que retomar en algún momento o no, pero... ¿Me vas a dar hachazo?